¿Cómo es así? Para querido, Señor. Gracias, Señor. Justo era por acá otra vez. Lo mismo que hay que Ya, ve, levanta toda la Es que esto todos los días lo veo. En moto, ¿no? Este caí no lo veo. Vale. Oh, mi hermano, vamos, pero no. Hermano, entre más tarde llegue, más dura, más larga la. Pesa, hombre. Ay, sí. Eso. ¿Y hablan con chico? Claro. Chivacho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos el estar hoy aquí. De verdad que uno a veces no aprecia estas cosas, pero no todo el mundo tiene libertad para reunirse. Algunos porque ni siquiera saben, otros porque sabiendo tienen ciertas restricciones y se abstienen de congregarse. Pero bueno, el Señor nos ha enseñado que al congregarnos en Él, tenemos una edificación más precisa, más completa, que somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando los miembros se reúnen, el Señor está en medio de nosotros, como lo ha prometido. Vamos a cantar y luego le damos la palabra al hermano Iván, que ha estado aquí con nosotros, nos acompaña. ¿Sí están escuchando bien, Julián? ¿Sí están escuchando bien allá? Sí. Vamos a ver quiénes hay. No ha entrado Pues nadie no estás todavía. sino tú. No ha entrado nadie todavía. No ha entrado nadie todavía. Es que abrimos muy tarde. Quién sabe si. Como ayer no se abrió. Bueno, si no, pues tenemos la reunión nosotros. Se está grabando ya. Luego se comparte por el. Se comparte. Bueno, vamos con la 127. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor. En tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz, que dice a mi corazón, no temas. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz, me dice a mi corazón, no temas. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor. Sí, Señor. En tu pecho mi rostro posar y sentirme amparado en tu amor. Y estar en silencio así, oyendo tu
dulce voz que dice a mi corazón, no temas. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón, no temas, no temas, no temas. Los ángeles alaban en el cielo y nosotros alabamos en la tierra. Los ángeles alaban en el cielo y nosotros alabamos en la tierra. Jesús el Señor, a Jesús el Señor, al Rey de Reyes, al gran, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, al Rey de Reyes, al gran vencedor, al que el Padre un día de la muerte levantó y a su diestra lo exaltó. Señor, al que el Padre un día de la muerte levantó y a su diestra lo exaltó. Aleluya. Señor, venimos a alabar al Señor. Aleluya. Todo eso es un gesto de la iglesia, donde la iglesia le demuestra cuán agradecida está la iglesia de Dios por lo que Él hizo. Cuánto amor, ¿no? Tuvo el Padre, que nos dio a su unigénito. Podemos comprender con el amor natural lo que eso significa. Y lo dio para que fuéramos esto. Esto es lo que el Padre estaba esperando tener, disfrutar. Porque el disfrute de Dios son sus hijos. Y para tener hijos, tuvo que entregar un hijo, el único, como una semilla. Y de allí han brotado muchos hijos, para glorificarlo, alabarlo, bendecirlo. Eso es la iglesia, hermano, sencillo, nada complicado. Lo complicamos nosotros, ¿sí? Nosotros los religiosos que creemos pues que con Dios tiene que ser de una manera muy especial. Es especial pero en Cristo, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy puedo amar
hermano santo, y sé que tú también me amas. Es que el amor de Dios habita en nuestros corazones, y es que el amor de Cristo mora en ti y mora en mí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy puedo amarte, hermano santo, y sé que tú también me amas. Y es que el amor de Dios habita en nuestros corazones, y es que el amor de Cristo mora en ti y mora en mí. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Padre, te damos gracias por ese amor que emanas, porque tú eres eso, eres el amor. Gloria a ti, Señor. Eres todo amor. Amén. Y nos has dado lo más precioso de tu amor. Amén. Cuánto amor hiciste por nosotros. Fuiste capaz de dar a tu hijo. Pero hoy nos tienes a nosotros. Queremos ser hijos tuyos. Sabemos que somos amados. Aleluya. No hay ninguna duda. Y siendo pecadores, tu hijo murió por nosotros. Aleluya. ¿Cómo no ahora que hemos sido rescatados, no nos darás juntamente con Cristo todas las cosas? Oh, Señor. Perdónanos por no apreciar eso, Señor. por no conocer de este amor. Oh, Pero queremos, Señor, que nos hables, amén. que nos sigas edificando la palabra de verdad, Amén. que pongas en el corazón de la iglesia el amor de tu Hijo, Amén. a fin de que amemos a nuestros hermanos Oh, como Cristo nos amó, amén. estando dispuesto a dar su vida por nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestro hermano que hoy nos acompaña, nuestro hermano Iván, a quien has bendecido, dándole un depósito de tu amor celestial, viene del cielo. Y queremos tener un corazón dispuesto para recibirlo también. Ayuda a mi hermano por medio del Espíritu para que de ese depósito saque en libertad todo lo que tú le has dado y que tiene dispuesto darnos hoy. Bendícelo a él y bendice a la iglesia de esta localidad para que reciba lo que tú desde antes de la fundación del mundo estimaste darnos, a fin de que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y es en el nombre de tu Hijo que hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hermano Mauricio, usted que es el que sabe cómo es que se mueve eso, para ponerle allí. No, mi hermana, María Victoria, ya tenemos aquí Mauricio, pero para la próxima, que de pronto no esté Mauricio, ya vemos ahora. Ahí está. Gracias, hermano querido. El Señor se dobló hoy. La falta de uno nos dio dos. Amén. Hola, hermano.
Amén, amados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén. Oh Padre, nuevamente te damos gracias, Señor. Estamos muy gratos contigo, Señor, por tu gran amor, Señor, como cantábamos, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Siendo enemigos, tú te entregaste por nosotros. Y esta noche te queremos agradecer por esa expresión de amor tuya. Sigue envolviéndonos en tu amor, Señor. Oh, Señor Jesús. A ti amo la honra y la gloria en esta noche, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Cuán precioso eres tú, cuán bendito eres tú, Señor. Oh, Jesús. Gracias por tu palabra preciosa también, Señor, que ha venido de lo alto, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón algo para que compartamos juntos esta noche y le pido al Señor que me ayude, que es algo muy precioso. Y sé que esto que vamos a leer y que con la ayuda del Señor voy a hablar con mis hermanos, necesitamos la ayuda del propio Señor para poder captarlo en su esencia más íntima, para poder comprender al Señor. Digamos que lo que vamos a leer hoy son unas bases que el propio Señor nos da en su palabra para conocerlo a Él en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y Él dijo que los verdaderos adoradores le adorarían a Él en espíritu y en verdad. Y Él se ha dado a conocer al hombre a través de su Hijo, a través del Señor Jesús, quien es el resplandor de su gloria. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Nadie puede venir al Padre sino por el Hijo. Y Él ya ha dado a su Hijo. Él ya lo ha entregado. Y el Hijo se entregó. Primeramente en obediencia al Padre. Se entregó. Y también por amor a nosotros. En la entrega del Hijo tiene por lo menos estas dos primeras instancias, que es la obediencia al Padre, el amor al Padre, y también el amor a la humanidad. Para que esa humanidad, el Señor, recoger un pueblo para sí, para su propia honra y para su propia gloria. Y aquí hay una pequeña porción de ese pueblo del Señor que le ama. Y estamos confiando en su gracia, estamos confiando en su misericordia, en su amor, de que Él mismo se da a conocer a cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos cómo conocerle un poquito más. Dios quiere ser conocido, ¿sí? Porque Él se ha entregado. Él se ha entregado. Pero en esa entrega el Señor quiere que nosotros entonces abramos nuestro ser, que nuestro ser sea cada vez más abierto para percibirle a Él en espíritu y en verdad y poder conocerle de una manera cada vez más profunda. La esencia de la iglesia es el conocimiento de Dios a través de Jesucristo por su espíritu en nuestro ser. Esa es la esencia de la iglesia. Amén. El Señor dijo en Oseas, conocimiento de Dios quiero en la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios mismo quiere que le conozcamos a Él de una manera cada vez más profunda. Y anoche podíamos leer ahí en Colosenses 2 cómo el Padre puso toda su plenitud en Cristo, cómo en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice que nosotros estamos completos en Él. Que Él es cabeza de todo principado y autoridad. Que la plenitud de Dios está en Cristo. Dios la puso en su Hijo. Y la plenitud de Cristo ahora ha sido puesta, ha sido derramada
en la iglesia, para que la iglesia tenga el privilegio de conocerle de manera íntima al Señor. Entonces, ahí Pablo en ese pasaje, haciendo un resumen de lo que leíamos ayer, dice, nos advierte que nos cuidemos para que no seamos engañados por sutilezas, por filosofías y vanas sutilezas que nos separan de esa plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en la manera que nosotros conocemos más a Dios en Cristo, vamos siendo cada vez más guardados en Él mismo, porque Él es el que tiene la capacidad también de guardarnos. Entonces empieza a mostrar cómo mucha gente inclusive se enreda en celebrarle culto a los ángeles y cosas, y son engañados por espíritus malignos. O algunos se enredan con cosas muy religiosas, inclusive cosas que son legítimas del Antiguo Testamento, pero que eran una preparación para el cumplimiento de todas las cosas que es Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, el tema de los días de reposo, días de luna nueva, asuntos de comida, de bebida que estaban en el Antiguo Testamento, todo aquello, todo lo que el Señor le reveló a Moisés y le reveló a los profetas, todo eso era una preparación, una figura o una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo mismo, es decir, la sustancia, la realidad misma es de Cristo mismo. En la medida que la iglesia aprende a asirse de Cristo, asirse es tomarse de Cristo como nuestra cabeza, entonces a nosotros allí como cuerpo de Cristo vamos siendo nutridos, vamos siendo alimentados, ¿sí? Y por medio de las coyunturas y los ligamentos del cuerpo de Cristo, entonces vamos siendo nutridos para ir creciendo con aquel crecimiento que Dios mismo va dando a su iglesia, en la medida que le conocemos más en Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor ponía para esta noche unos pasajes de mi corazón, unos pasajes preciosos. Y hay una palabra muy importante que nosotros como iglesia debemos siempre tener en cuenta. Es la base de la edificación de la iglesia. Si no hay esto en nuestros espíritus, no hay una verdadera edificación de la iglesia. Y la palabra es revelación. Donde hay revelación de Dios mismo, hay una verdadera edificación. Sin revelación no hay edificación. Así que necesitamos de la revelación directa de Dios Padre en Cristo para cada una de nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Entonces quisiera que inicialmente me acompañaran a la epístola a los Gálatas, que fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y va entretejiéndola con las epístolas de Pablo, ahí uno va sabiendo, ¿no? Con ayuda del Señor poco a poco, en qué orden se fueron dando las epístolas. Y la primera epístola, por varias razones, que Pablo escribió, ya en algún momento podemos leer también esas cosas con los hermanos, pero hoy nos interesa más este aspecto espiritual, no tanto el técnico, sino espiritual. De todos modos fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 11, capítulo 1, verso 11. Ustedes saben que aquí Pablo tuvo que escribir esta epístola por causa de algunas circunstancias que estaba presentando en las iglesias de Galacia. Ustedes saben que Galacia era una región, no era una ciudad. Y ahí en Galacia, en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo fundó varias iglesias en compañía de Bernabé. Y ahí fueron fundadas las iglesias de Derbe, de Listra, de Antioquía de Pisidia y otras varias iglesias. Pero en algún momento el enemigo sutilmente empezó a introducir unos errores y empezaron a separar a la iglesia de la dependencia absoluta de Cristo. Y la iglesia debe aprender a tener una dependencia absoluta de Cristo. Y en la medida que vamos aprendiendo a confiar, a tener una dependencia absoluta de Cristo, vamos rindiendo nuestro ser y nuestra voluntad de una manera cada vez más absoluta a la voluntad del Señor. Para conocer la voluntad de Dios en plenitud, debemos rendir nuestra voluntad al Señor. Así como como el Hijo, hecho hombre como hombre,
Él la rindió absolutamente a su Padre. Ahora por su Espíritu el Señor nos está enseñando a rendir todo nuestro ser y nuestra voluntad al Señor, y de esa manera vamos a conocer cada vez más su voluntad. Y en esa medida entonces va a venir una consagración más plena de la iglesia al Señor. Pero aquí entonces se estaban introduciendo algunas cosas judaizantes. Vinieron algunos judaizantes y empezaron a mezclar el evangelio con cosas judaizantes que estaban haciendo retroceder a la iglesia otra vez a guardar las cosas, a justificarse por medio de rituales y de cosas, y separarlos de la confianza en el Señor, de la gracia del Señor. Entonces aquí Pablo, en ese argumento del Espíritu Santo, aquí en el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, que el apóstol Pablo recibió el evangelio directamente por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, mira qué precioso, o sea, que es del agrado de Dios esto que vamos a leer hoy, es algo que es del agrado de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora va a explicar qué fue lo que le agradó a Dios hacer en la vida de Pablo. Pablo era un enemigo del Señor, perseguía a los cristianos, inclusive pedía cartas de autorización allá en Jerusalén, en la cúpula religiosa en Jerusalén, para ir hasta Damasco y perseguir a los cristianos. Pero ahí en medio de eso agradó a Dios. Dios tuvo un agrado para con Pablo, y fue esto: revelar a su Hijo en mí. Eso fue lo que le agradó al Padre, revelar a su Hijo en la vida de Pablo, de Saulo, que después llegó a ser Pablo. ¿Sí? El Señor le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Entonces mira qué importante que en este corto pasaje menciona 2 veces la palabra revelación. Y la palabra revelación es una palabra que quiere decir quitar el velo. Quitar el velo. Y el Señor ha quitado el velo de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo del Señor. Vamos a leer algo de eso aquí en 2 Corintios. Está ahí detrás de Gálatas. 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 12. 2 Corintios 3, 12. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Mira que hay un asunto aquí en el entendimiento. Se embotó, quedó embotado, así como que queda cegado, queda pesado, nublado. Sí, pero vamos a ver por qué en algunas personas se presenta ese embotamiento del entendimiento. Dice: porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, el que quita ese velo es el propio Señor Jesús. ¿Sí? Por eso leíamos allá: pero cuando agradó a Dios, o sea, al Padre, dice revelar a su Hijo en mí. O sea, el tema de revelación, el Padre es el único que puede revelar a su Hijo.
Y el Hijo es el único que nos puede revelar al Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. ¿Cómo hace ese trabajo? Y vamos a ir aquí de dónde viene del Padre, revelándonos al Hijo al Padre. Pero cómo es que se da ese proceso, por decirlo así, entre comillas, o ese fenómeno en nuestra vida. Para que podamos tener entendimiento de cómo es que Dios opera y pueda avanzar en nuestra vida y en la vida de toda la iglesia. En este caso también de la iglesia en Cali. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Hermanos, lo único que puede quitar el velo es siempre volvernos al Señor. Volvernos. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo, la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Por eso empieza la revelación de Jesucristo. ¿De qué trata el libro del Apocalipsis? De la revelación de Jesucristo. Claro, también gracias al Señor nos muestra los juicios del Señor. Pero es que como no se recibió al Señor, a Cristo como Cordero, pues entonces les va a tocar recibirlo como león. Aunque él en la eternidad va a permanecer como el Cordero, la lumbrera de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Esa es la base de su obra expiatoria en la cruz, de su sangre derramada. Es lo que da pie, ese es el cimiento, ¿sí? Para todo lo demás, aún para el cielo nuevo y la tierra nueva y la Nueva Jerusalén. ¿Amén? Es el propio Señor. Y para eso nosotros entonces necesitamos tener una revelación cada vez más precisa, más clara. Porque hay un pasaje, hermanos, en Proverbios, capítulo 4, donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. O sea que nosotros hemos sido puestos en un camino, ya hemos sido salvos. ¿Sí? Ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos el ya por derecho, porque como el Hijo de Dios pagó por nosotros, ahora su justicia nos ha sido imputada, nos ha sido puesta en nuestra cuenta. Ya no tenemos deuda para con el Padre, porque su Hijo pagó todo el precio a favor nuestro. Amén. Él llevó nuestras rebeliones, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado. Todo lo llevó en la cruz del Calvario. Y ahora hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Y nadie nos va a quitar ya ese derecho, por decirlo así, ya ese linaje. ¿Sí? Pero en el momento en que nacemos de nuevo hemos sido puestos en un camino. Y el propio Señor Jesús es el camino. Pero es un camino que hay que andar. Hay un camino, hay una senda. Y dice la senda del justo. ¿Y cuál es el justo? El Señor Jesús. Pero ahora nosotros hemos sido justificados. Cada uno de nosotros ahora somos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Que va en aumento. O sea, que hay un aumento, dice la palabra, que es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Y de qué trata esto? De ese aumento de la revelación de Jesucristo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces el Apocalipsis empieza la revelación de Jesucristo. Claro, también nos habla de los cuernos, de las bestias, todo eso. Gracias al Señor para poder discernir las cosas y no dejarnos engañar. Pero realmente, ¿cuál es el centro del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, ¿sí? Para manifestar a sus santos, a sus hijos, las cosas que han de suceder pronto. ¡Aleluya! Amén. Y todo eso para la preparación de la venida de nuestro amado Señor, que está muy pronta, su segunda venida en las nubes, para entonces levantar a su iglesia al final. Amén. Y así estar para siempre con el Señor. ¿Sí? O sea que todo es una etapa, ese plan de Dios, Dios tiene un plan y lo está desarrollando. Ese plan de Dios, Dios se lo propuso desde la eternidad pasada. Y dice Pablo que el misterio de su voluntad, o sea que Dios tiene una voluntad, un beneplácito, pero para cumplir esa voluntad Dios tiene un plan, y ese plan, en ese plan Dios tiene una administración de ese plan. La palabra habla de la administración, ¿sí? Del plan de Dios. Y dice que el misterio de su voluntad consiste, según su beneplácito, o sea, su buen placer,
Dios tiene un placer, el buen placer del Padre. Inclusive, ustedes saben en dónde puso el Señor a Adán y Eva cuando los creó. En el jardín del Edén. Y ustedes saben qué es lo que quiere decir Edén, placer. Aleluya. Pero en el centro del jardín del Edén había algo que era lo más importante. Claro, estaban los otros árboles para que los disfrutasen, dijo el Señor, pero había uno en el centro que era el árbol de la vida, que era una figura de Cristo, que es la vida eterna. Entonces dice el Señor que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la economía del cumplimiento de los tiempos. De todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, reunirlas o poner todo bajo una cabeza, encabezar todo en Cristo Jesús. Ese es el trabajo que el Padre está adelantando. Y para eso hay un trabajo que nos está llevando entonces en una senda. Dios empieza a hacer eso en su iglesia. Empieza a cumplir ese misterio de su voluntad con sus hijos. Ya lo cumplió con su hijo. Todo lo del Padre está centrado en el Hijo. El Hijo siempre ha estado centrado en su Padre. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Desde el principio, desde la eternidad. Y esa palabra estaba con Dios, quiere decir, estaba cara a cara con el Padre. Y por eso es que el Hijo le puede dar a conocer. ¿Sí? Dice, a Dios nadie le dio jamás. Pero su unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y siempre ha estado en esa contemplación eterna con el Padre, le conoce plenamente y por eso nos puede dar a conocer ahora el Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene el Hijo, tiene al Padre. Amén. Amén. Entonces, en eso consiste la edificación de la iglesia, la vida cristiana y nuestra vida en el Señor. Consiste en esto, amados. No hay mayor tesoro que conocer en plenitud al Padre en Cristo por su Espíritu, como un solo cuerpo. Ese es el testimonio de la iglesia. No hay mayor testimonio. Esa es la palabra del testimonio de los vencedores en Apocalipsis 12. Nuestro testimonio es acerca de él, de quién es él, de él y de sus maravillas, delante de las cuales Satanás tiene que salir huyendo y aborrece, y por eso Satanás quisiera callar la boca de sus testigos, de sus hijos. Pero el testimonio de la iglesia trata de Dios mismo en Cristo, revelado. Amén. Entonces, aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Y como es la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día habla la palabra del día del Señor, en la venida del Señor. Aleluya. Pero ese día se extiende por 1000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años, y entonces se termina de cumplir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aleluya. Donde ya no hay ni siquiera necesidad de sol ni de luna, porque el Señor es la lumbrera de ellos. Aleluya. Y va en aumento y ahí llega en plenitud la revelación. O sea que, hermanos, no nos va a bastar ni siquiera la eternidad para seguir conociendo y disfrutando a nuestro Padre en Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos enamore cada vez más de Él y haya sed de conocerle más profundamente. Que seamos de aquellos que queramos, que anhelemos conocer profundamente a nuestro amado Padre, a nuestro querido y bendito Abba Padre, nuestro Papito Dios en Jesucristo, como el mayor tesoro de todas las cosas. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Y fue y vendió todo, es decir, pagó un precio para que comprara aquel campo, porque aquí en el campo estaba el tesoro. Entonces, al comprar el campo, tenía asegurado este tesoro. En eso consiste el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, estando con sus discípulos, he aquí que el reino de los cielos está en medio de vosotros. ¿Y quién estaba en medio de ellos en aquel momento? Porque la esfera del reino de Dios es su Hijo. Aleluya.
Y esa es la esfera de la iglesia, es Cristo y es la plenitud de Cristo. Hermanos, qué precioso es el Señor. Por eso leíamos ayer, nuestra vida está escondida, no en el búnker, no, con Cristo en Dios. No hay mayor búnker que nuestro propio Señor. Entonces, sigamos ahí en el 17, aprovechemos que estamos ahí, porque el Señor es el Espíritu. Mira, y aquí ya el Señor nos va introduciendo a lo que el Espíritu nos está llevando. El Señor es el Espíritu, o sea que el Padre y el Hijo ahora le encarregaron su obra de edificación de la iglesia al Espíritu Santo. Así que nosotros debemos aprender el señorío del Espíritu, el gobierno del Espíritu en nosotros. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo. Aquí en la Reina Valera pusieron como en un, pero realmente en el griego dice como un espejo. O sea, nosotros en esta figura es como si hubiésemos sido diseñados y fuimos diseñados como un espejo. ¿Y qué es lo que hace el espejo? Reflejar. ¿Sí? Entonces el espejo debe mirar hacia el Señor, nosotros como espejos, para reflejar al Señor. En la medida que le contemplamos a Él, vamos a ir reflejándole de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En la medida que le conocemos, entonces, así como el Hijo es el resplandor de la gloria divina, en la medida que nosotros vemos a Cristo, vamos reflejándole a Él también. Porque es que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, para conocerle, para entenderle y para reflejarle a Él. Y para eso debemos estar postrados a sus pies todo el tiempo, contemplándole al Señor. Hermanos, ustedes se acuerdan, el Señor me está trayendo esa escena, que el Señor nos la recuerda de vez en cuando, la escena de Betania. Mira que al Señor no lo recibieron en su ciudad, en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, pero una ciudad pequeña, y en una casita pequeña, donde habían 3 que eran amigos del Señor. Allí recibieron al Señor. Y había una mujer muy especial allí, que se llamaba María. Y esta mujer estaba a los pies del Señor, escuchando sus palabras. Inclusive al comienzo Marta no entendía muy bien, y Marta se afanaba con las cosas, y hasta le llamó la atención al Señor. El Señor tuvo misericordia, compasión, porque comprendía a Marta en ese momento. Y Marta dijo, Señor, ¿no te da cuidado que yo aquí solita sirviendo? Y ahí María echaba ahí a los pies suyos. Aquí puede. Gracias, Michito. Entonces, dile que también me ayude. Alguien, ¿no? Gracias al Señor que el Señor trabajó en Marta. Ya después Marta seguía ejerciendo su servicio y el Señor lo puso a ella, pero ya en amor, en otro espíritu diferente. ¿Cierto? Pero resulta que llegó un punto, hermanos. Ay, hermano, muchas gracias. Tan especial. Es una escena, hermanos, tan querida. Por lo menos yo veo que es muy querida para el Señor y para mí. Cada vez quiero que sea más querida en mi corazón, porque es una lección muy profunda para nosotros. Un día estaban ahí los discípulos con el Señor de nuevo en Betania, y esta mujer María quebró un frasco de alabastro para ungir al Señor con su perfume, con ese perfume. Y ese perfume llenó toda la casa del Señor. Tiene mucho significado, porque ese alabastro tenía el valor del trabajo de todo un año de una persona, de un jornalero. Y entonces Judas de una vez se levantó y dijo, se hubiera vendido, qué desperdicio. Mire la falta de entendimiento de Judas. Se hubiera vendido y se hubiera repartido entre los pobres, claro, entre los pobres bolsillos de él, ¿no? Judas metía la mano ahí. Terrible el final de Judas. Pero el Señor le dijo, mira, los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí. Hay una lección allí de consagración al Señor, de amor al Señor. ¿Y sabes lo que dijo el Señor?
esta mujer se ha adelantado a mi sepultura. Ninguno. Ya después, cuando otros quisieron ir a ungir al Señor, ya no tuvieron oportunidad. Se pasó el tren, hermanos. No hay que dejar pasar el tren. No hay que dejar pasar la oportunidad de derramar nuestra vida a los pies del Señor, porque se puede pasar el tren. Y hoy es el día, como dicen en hebreo, el día es hoy. Todos los días, hoy para el Señor. Amén. Cada día, el día es hoy. Muy importante. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Es como la luz de la aurora. Es un proceso, es un trabajo. Dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, que el que tiene la capacidad de hacer ese trabajo es el Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces, amados, viendo esto, quisiera que viéramos unos pasajes de cómo se da esto, de en dónde se da esto en nuestra vida. ¿Sí? Vamos allá a Juan, un pasaje que ya mencionamos, en Juan 4, pasaje muy conocido, pero muy precioso. Dice 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí quiero notar dos palabras muy importantes para esta ocasión. La palabra espíritu y espíritu. La primera palabra espíritu está en que está en mayúscula. Nos está hablando del Espíritu eterno de Dios. ¿Sí? Pero dice que los que la adoran deben adorar en espíritu con minúscula. Y aquí debemos entrar un poquito en unos detalles. Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de una manera muy especial, muy particular. Ustedes se acuerdan allá al comienzo, cuando Dios creó al hombre, tomó del polvo de la tierra y moldeó el cuerpo del hombre. ¿Sí? Esa es la parte más exterior del ser humano. Pero dice que Dios sopló aliento de vidas en el hombre, ¿sí? Eso nos habla del espíritu humano. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Vamos a leer otros pasajes donde nos va a ir aclarando esto, ¿sí? Para tener una claridad de que nosotros fuimos creados con un espíritu humano. Y no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Y cuando sopló ese aliento de vidas en ese vasito de barro, allí entró en contacto con el cuerpo humano y dice, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Así dice en el hebreo. Un alma viviente. ¿Sí? O sea, que el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Verifiquemos eso en las Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, primero los Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, ahí en el verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, vamos a ver aquí cómo está compuesto el ser del hombre. ¿Sí? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el ser del hombre está compuesto así, espíritu, alma y cuerpo. Entonces recordemos ese pasaje en Juan. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí ven ahí? Dios es eterno, está junto con su Hijo y su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios igualmente con el Padre y con el Hijo, así como el Hijo también es Dios juntamente con su Padre. Y el Verbo era Dios. Pero la manera de nosotros tener un contacto
contacto, un conocimiento íntimo con el Señor es por medio de su Espíritu Santo, que ha venido a hacer contacto con nosotros en nuestro espíritu. ¿Sí? Ya te vamos a leer unos pasajes donde nos va a explicar eso. Entonces, el ser del hombre, Dios lo creó y la importancia del ser del hombre va en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? La gente le da mucha importancia al cuerpo, ¿sí? Como estar fitness, como cuántas calorías, ya se compran relojes donde le miden las calorías, de qué esclavitud, ¿verdad? Que cuántas comió, cuántas hay que bajar, que cuántos pasos no dio. Oye, Dios mío, sí hay que cuidarse, ¿verdad? Y todo, pero tampoco se extremo, ¿sí? El fitness, y tú ves que la gente resplandece por el fitness y los reinados y las cosas. Ay, Señor Jesús, y en eso anda el mundo, ¿sí? Y el hombre natural pues anda, es esclavo de sus sentidos naturales. Pero hay una parte más profunda del ser del hombre que es el alma. Inclusive el ser humano pareciera que viviera sin alma, aunque tiene alma, pero no le ponen cuidado ni siquiera al alma, mucho menos al espíritu. ¿Sí? Mucho menos al espíritu. Hoy la gente vive por marketing, ve a la gente como números, y como clientes y como números, pero no la ven como seres humanos. Pero resulta que es que el ser humano ni siquiera fue creado para sí mismo, el ser humano fue creado para Dios. Fue creado por Dios en Cristo y para Cristo. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Y por eso el Padre nos ha amado tanto y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados para volvernos a Dios, para volvernos de nuevo al centro del propósito eterno de Dios, donde todas las cosas empiezan a girar alrededor de Cristo, donde Cristo sea la cabeza, el centro, el eje y el sentido de nuestra vida. Amén. Entonces ahí el Señor ve al hombre por como Él lo creó, espíritu, alma y cuerpo, y lo más importante es el espíritu. Mira que Dios quería gobernar al hombre, que quería que el hombre conociera el gobierno del Señor, conociera la provisión de su Señor, ¿sí? Y su dirección por medio de su espíritu. Y hay un pasaje en Romanos, allá en Romanos 8:16, donde dice que el espíritu mismo, vamos a leerlo, vamos a Romanos, vamos a leer varios pasajes para que los hermanos lo puedan tener en cuenta, cuando los podamos ver en las escrituras, ahí en Romanos, capítulo 8. Ocho, 16, dice, el espíritu mismo, de nuevo, aquí está el espíritu con mayúscula, habla del espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el espíritu de Cristo. El espíritu mismo, o sea que tiene que ser el mismo espíritu del Señor, no algo por fuera. No es que me dijeron solamente, no es solamente eso, sino que aunque me hayan dicho, pero tiene que haber una operación del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debe haber una operación del Espíritu Santo. Ese toque, ese contacto, es como decir, un ejemplo, es un ejemplo. El Espíritu Santo no es una energía, es la persona del Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Amén. Que se contrista, que habla. Amén. Que nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos guía toda la verdad. Entonces, pero vamos por un ejemplo, por ejemplo, el alumbrado eléctrico. Para que este bombillo pueda alumbrar, tiene que haber un contacto, ¿sí? Un contacto. Entonces, creo que ese es el switch de este bombillo, hermano. Mira, apágalo. No, el otro. Mira, ahí se apagó. ¿Por qué? Porque dejó de tener un contacto. Se movió el switch y ¡pum! Dejó de tener contacto con el otro cable que trae el suministro de la central eléctrica, ¿sí? Y así quedó el hombre cuando pecó. Quedó perdido en sus delitos y pecados. Quedó separado de Dios. Dice Pablo que quedó destituido de la gloria de Dios. Pero ahora el Hijo vino a pagar el precio, a perdonar nuestros pecados y todavía déjalo así, y a ligarnos nuevamente con el Padre por medio de su Espíritu. Amén.
Entonces, cuando nosotros de nuevo nos volvemos al Señor, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ahí revelación, se quitará por medio de su Espíritu. Amén. Volvernos a Dios en Cristo por su Espíritu. Entonces, cuando nos volvemos, está el clic. Y sea la luz. Y fue la luz. Hermanos. Y el menos interesado en esto es el Satanás, que es tinieblas. Dice que el entendimiento de los incrédulos está cegado, porque el Dios de este mundo, Dios con minúscula, porque no es Dios, sino que el mundo actúa como si ese fuese su Dios, le han cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo en la faz de Jesucristo. O sea, la luz de la gloria de Dios en la faz, está en el rostro. Por eso dice, mirando cara a cara por el Espíritu del Señor. Ahí vamos reflejando la gloria. Pero ese conocimiento de Dios en Cristo se da en el Espíritu. ¿Sí? Nos lo trae el Espíritu Santo, que ha traído a nuestro espíritu. Amén. Por eso dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. De eso nos habla la revelación. Y aquí quiero detener un poco, vamos a otro pasaje para volver con esto. Vamos a volvernos a un pasaje muy básico, muy fundamental, muy claro, en Mateo 16. Vamos a Mateo 16. No sé, aquí estamos viendo dos palabras claves, revelación y espíritu. Podríamos ponerle hoy ese nombre, revelación y espíritu. Entonces, Mateo 16. Vamos al verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo queda allá al norte de Israel, más o menos por el límite con el Líbano, por esos lados, ¿sí? Y ahí el Señor tuvo que separar a los suyos y sacarlos del ambiente religioso que había en Jerusalén, porque Jerusalén no le recibió al Señor y los separó de todo ese bullicio para estar a solas con él. Y los llevó allá, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, uno diría, ¿pero acaso sus discípulos no eran hombres? Sí, pero ahora otra clase de hombres, hermano. Dice, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Pero ahora el Señor les pregunta a ellos, y Él les dijo, ¿y vosotros, o sea, ustedes que son los míos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿no? El que estaba allá al frente, adelante, y además que hablaba rápido, gracias al Señor, amado al Señor. Tú eres el Cristo, tú, Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo. ¿Sí? El Cristo es el ungido. No hay otro ungido, sino la persona del Señor Jesús. El Cristo no quiere decir la unción, no, sino el ungido, es decir, el comisionado por el Padre para cumplir su obra, su propósito eterno. Amén. Él es el Mesías, el ungido del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi contentamiento. A Él oí. Y luego hizo el Hijo del Dios viviente, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y como hombre también fue ungido por el Padre, también, ¿sí? Y cumplió la obra del Padre como hombre. Ahora está cumpliendo otra obra también como sumo sacerdote. ¿Ven? Y dentro de nosotros por su Espíritu Santo también. Pero entonces dice aquí, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, de nuevo la palabra revelación, no te lo reveló carne ni sangre, o sea que esto no viene
por una repetidera, ¿no? No, no, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué había dicho qué dijo el apóstol Pablo? Pero cuando agradó al Padre, ¿qué le agradó al Padre hacer en Pablo? Revelar a su Hijo. En mí esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira, ahora dice el Señor Jesús, sigue diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir, es una palabra que es Petros, que quiere decir una piedrita, una piedra. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, o sea, esto que tú acabaste de confesar en revelación, ¿sí? O sea, aquella revelación que tú acabaste de recibir y de confesar sobre esta Petra, o sea, que la roca es la revelación de Jesucristo. Es Cristo mismo, pero Él entonces viene a ser nuestra roca cuando Cristo es revelado en nuestros corazones. Y ahí es confesado por nosotros. Esa es la palabra del testimonio de la iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¡Aleluya! Hermanos, la base y la certeza de la edificación de la iglesia es la revelación de Dios en Cristo. ¿Quién es su Hijo para su iglesia? Él es el fundamento. ¿Amén? Y en el que fundamento hay que cavar profundo. ¿Amén? Cavar profundo las insondables riquezas de Jesucristo. Pero a Cristo se le conoce en espíritu. ¿Amén? Debe haber una revelación profunda del Señor. Aquellos que le adoran, le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde se va ese contacto? ¿En dónde se enciende la luz? Cuando su espíritu vino y fue depositado en nuestro espíritu. Es como decir, el espíritu es el órgano, la vasija, donde contenemos al Espíritu Santo de Dios. En nuestro interior, en nuestro hombre interior. El apóstol Pablo habla del hombre interior. Es nuestro espíritu, que es más profundo aún que nuestra alma. Esto es muy importante para no confundir el alma con el espíritu, ¿sí? No confundir nuestras propias sensaciones, nuestros propios pensamientos o sentimientos con el movimiento y la actividad del espíritu. Es muy importante que la iglesia se aboque a invocar al Señor de todo corazón, con sencillez y confiar en el movimiento del Espíritu en nuestra vida, en la guianza del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo, en la enseñanza del Espíritu Santo acerca de su Hijo. Y el Señor lo está haciendo. Dice, sobre esta roca edificaré, o sea que el propio Señor es el que edifica, como dice ahí en Hebreos, aquella ciudad celestial está edificando el Señor, pero cuyo arquitecto, ¿quién es el arquitecto? El arquitecto es el que diseña, ¿verdad? Pero dice que el diseño, o sea, la revelación ya fue dada, así como el Señor le dio una revelación a Moisés en el monte para transmitirla al pueblo. Y el pueblo debe ser fiel al modelo de Dios, a la revelación de Dios en Jesucristo. Moisés es como una figura de Cristo que descendió de la gloria hacia la tierra para darle revelación acerca de quién es Dios, el yo soy, y de su propósito de edificarse un tabernáculo, una casa para él. Entonces, el Señor quiere que su iglesia, su pueblo, sea fiel a la revelación del Señor. ¿Amén? Y el Señor ha invertido tiempo y esfuerzo y amor para esto. Ahora nosotros estamos recibiendo, como decimos en Colombia, de papayita. Ahora nosotros debemos recibir y preguntarle al Señor y ver. En esa medida el Señor dice, yo edificaré. Está en la base de la revelación de Jesucristo, quien es la roca. Si estamos bien cimentados en Cristo, como una revelación del Padre a nuestra vida, por su Espíritu, nuestro Espíritu, la iglesia está siendo edificada como esa casa espiritual. Hay un sentido espiritual de la iglesia. La iglesia, su sentido es espiritual. Amén. Que se da por su Espíritu, en nuestro Espíritu, suministrándonos. Que la palabra habla del suministro del Espíritu. Lo dice en Gálatas y en Filipenses. El pleno suministro del Espíritu. Y Él es el que nos suministra. El Padre nos suministra por su Espíritu.
y lo hace de pura gracia por medio de la fe. Y ahí somos edificados como casa espiritual. Propósito de Dios, Él se está edificando una casa, un templo, para morada de Dios en el Espíritu. Ese templo somos su iglesia, que somos las piedritas edificados sobre la roca maciza y profunda que es. En la medida que profundizamos más en el fundamento, entonces en esa revelación el Señor dijo, yo, ese es el Señor. Claro, nos usa a cada uno de nosotros de manera particular como el Señor nos ha puesto en su cuerpo, pero dice, yo edificaré la iglesia de Él, mi iglesia. Y iglesia quiere decir los llamados fuera para hacer ahora la asamblea del Señor. Hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados por el Padre al reino del Hijo, de su amor, de su Hijo. Esa es la eclesía. Eso es lo que quiere decir la palabra eclesía, los llamados fuera. Una preposición griega. Perdónenme que voy a usar un tecnicismo aquí. Le pido al Señor que me ayude a hacer lo más sencillo posible. En la gramática griega, cuando uno estudia gramática griega, ahí al comienzo hay un capítulo que le enseñan a uno las preposiciones, ¿sí? Del idioma griego. Entonces, para uno enseñarles las preposiciones, usan una figura tridimensional. Algunos usan un cubo, que es tridimensional, ¿sí? Entonces, las preposiciones es sobre, debajo, afuera, dentro, en, ¿sí? Sobre, encima. Todo eso son las preposiciones. Pero hay una preposición griega que la ponen dentro del cubo, adentro. Y es la preposición ek, con una flechita indicando hacia afuera. O sea, de adentro hacia afuera. O sea, hemos sido sacados de adentro de la potestad de las tinieblas, porque el mundo yace bajo el maligno, hacia el reino de su amado Hijo. Y eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. La palabra es la palabra eclesia. Eclesia quiere decir los llamados fuera, ¿sí? Los llamados fuera para ser ahora la iglesia, la asamblea del Señor, donde mora el Señor, para estar en la presencia del Señor, tratar la palabra del Señor, aprender más del Señor, ver al Señor. Hacia afuera, hacia afuera. Y eclesia viene del verbo kaleos, el verbo llamar, los llamados, fuera. Entonces dice, yo edificaré mi iglesia. Y mira esa seguridad. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, la puerta del Hades se levanta, ¿sí? Y hay zarandeos y todo. Pero eso es para probar en dónde estamos cimentados. Si estamos cimentados en la roca. Entonces ahí dice, sobre esta roca, la revelación de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Entonces aquí nos habla de la palabra revelación. Esa revelación se da de Dios mismo por su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Mira la importancia del espíritu del hombre. Para poder recibir ese toque de Dios necesitamos siempre un toque particular del Señor por su Espíritu. Que su palabra, que es espíritu y vida, sea revelada por el toque de su Espíritu Santo a nuestro espíritu, nuestro interior, nuestro hombre interior. Vamos, acompáñenme al libro de, creo que es Zacarías, vamos a revisar, creo que es Zacarías, en el Antiguo Testamento. Sí, Zacarías 12. Aquí el Señor está hablando de las cosas finales, ¿no? Y va a hablar de Jerusalén y del tiempo de Armagedón y esas cosas, pero mira que para empezar esa parte profética acerca de Jerusalén, mira cómo empieza. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos. Mira por dónde empieza esa profecía. Empieza hablándonos de quién es el Señor, que es soberano. Dice, Jehová que extiende los cielos. Y vea que en el siglo pasado los científicos llegaron a descubrir algo que ya estaba escrito en la Biblia hace tiempo, hace siglos. ¿Sí? Hace tiempo, que es que el universo está en expansión. ¿Sí?
sea, que ese es el verdadero bang, verdadero Big Bang, fue la palabra del Señor, sea los cielos y la tierra. ¡Bum! Y ahí, porque lo creado fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra del Señor. Amén. Por medio de su voluntad y de su palabra fueron creadas todas las cosas y subsisten por la palabra de su poder. Pero entonces, ¡pum! Y ahí se empezó a extender el universo. El Señor lo creó y todo el universo está en extensión. Y eso hasta el siglo pasado llegaron a descubrirlo los científicos. Pero resulta que ya lo decían Zacarías. Por una profecía directa del Señor, que fue el que creó los cielos y la tierra. Pero mira, el Señor primero nos pone esa escena, el universo. Pero mira, el universo fue creado con unas leyes exactas. Dice, y funda la tierra. O sea, que el universo, hermanos, fue creado para que pudiera existir vida en la tierra. Mira, existen millones de galaxias. Inclusive tú ves las fotos que ha tomado, por ejemplo, el Hubble. Tú ves esas fotos hermosas que se ven esos que llaman cúmulos de galaxias. Son millones de galaxias. Es hermoso esa foto. ¿Sí? Y cómo se están extendiendo. Pero hermanos, el Señor puso en ese universo y un equilibrio para que en ese universo pueda existir una galaxia donde está la Vía Láctea. ¿Sí? La Vía Láctea. Y la Vía Láctea no es porque haya leche por todos lados, sino porque los griegos veían en las noches despejadas que veían como una mancha blanca, que a veces uno la puede ver. Entonces por eso le llamaban la Vía Láctea, ¿cierto? Pero la Vía Láctea, en un rinconcito, existe algo que se llama el sistema solar, porque es el sol que nosotros disfrutamos, pero soles existen muchos más, muchos y más potentes que el sol nuestro. Pero para que pueda existir el sistema solar y esa danza de los planetas que nosotros conocemos en el sistema solar, y unas leyes tan exactas para que pueda haber vida en la Tierra. Mira, si el sol se acercara un poquito, hermano, nos calentaríamos, nos quemaríamos ahí en cuestión de segundos o minutos, no sé. Si el sol se alejaría, nos congelaríamos. Vean nomás cuando la luna de pronto tiene un acercamiento, ¿sí?, a la Tierra, las mareas como se levantan, ¿cierto? Pero el Señor les da un límite. Y todo tiene una armonía. El Señor creó todo el universo para que existiera la Tierra y para que exista vida en la Tierra. La gente está mandando y gastando millones y millones de dólares mandando un aparatico a Marte, tratando de buscar, porque como esas élites mundiales saben que se le viene la ira del Cordero, piensan que se le van a escapar al Señor en Marte. ¡Ay, qué bruto! Ese es el engaño de Satanás, ¿cierto? Pero entonces, hermanos, pero mira para qué existe la Tierra. Mira lo que dice. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Hermanos, mira el énfasis del Señor en mostrar que Él forma el espíritu del hombre dentro de nosotros. O sea, que hay algo que se llama el espíritu del hombre dentro de nosotros. ¿Sí? Que es donde ha venido a morar el Espíritu Santo para darnos testimonio de Dios mismo, recibir ese testimonio directo del Padre, por Jesucristo, por su Espíritu, nuestro Espíritu. ¿Sí ves la importancia, hermanos? O sea que a Dios le interesa el hombre, pero del hombre le interesa mucho su espíritu, porque es desde allí donde se da la verdadera obra de Dios, la verdadera edificación de su propósito, de la edificación de su iglesia. Es desde allí. A veces estamos buscando muchas cosas afuera, pero el Señor quiere que le conozcamos aquí adentro, que le amemos, que fluya como ese río de agua viva, que le apreciemos y desde nuestro interior fluya y llene, empieza a llenar todo nuestro ser. ¿Sí? Pero toda actividad verdadera de Dios es en nuestro espíritu. Entonces, hermanos, a disfrutar al Señor en nuestro espíritu, invocarle, creerle y confiar que el Señor se sigue revelando en nuestras vidas mágicas. Pero es adentro. ¿Okay? No esperes estar escuchando voces de afuera, porque ahí los demonios te pueden encontrar. Ya de afuera. Sino es de adentro donde mora Cristo por su espíritu en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay esa actividad especial del Señor
en nuestra vida, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Quiero que vayamos ahora a un pasaje en Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer inicialmente el versículo 7. Segunda a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos, viene hablando de la revelación de Jesucristo, como veníamos hablando del nuevo pacto, el del espíritu y no de la letra. ¿Amén? El velo que se quita y cómo el Señor ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Todas estas riquezas del nuevo pacto. Y dice, pero tenemos este tesoro. Este es el tesoro donde hablaba el Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro en un campo y vendió lo que tenía para comprar este campo y entonces tener el tesoro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. ¿Sí? Pero está el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿No? Vamos ahora a leer el verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el hombre exterior es el que vemos aquí, se va desgastando. Porque Pablo era alguien que vivía en el Señor y para el Señor. Hoy la gente lo que quiere es verse cada vez, evitar las arrugas y David Rockefeller se puso 5 corazones y ni siquiera sabe a quiénes le sacaron los corazones para ponérselo a él. Y así, y la gente quiere buscar el elixir de la eterna juventud y aquí en este cuerpo de pecado y vivir así, no entienden. Pero dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, o sea, nuestro espíritu, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí ves? La senda del justo es en aumento, de gloria en gloria. ¿Sí? Y dice, de día en día. O sea que el Señor está operando en nuestra vida de tal manera que nuestro hombre interior se va fortaleciendo, ¿no? La palabra que dice así, que dice acá es, se renueva de día en día. ¿Sí? Constante. Hay una renovación de nuestro hombre interior constante. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, o sea que las tribulaciones ayudan para esto, para volvernos al Señor, para clamar al Señor, para conocerle en espíritu. ¿Sí? El Señor nos zarandea un poquito. ¿Sí? Y aún hasta permite que el diablo, porque el diablo tiene que pedirle permiso para zarandear. Mires, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, la clave de la fe. ¿Sí? Pidió a Job y lo zarandeó y el hombre exterior se desgastó, el de Job, pero fue para el final, ay Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Aleluya. Conoció, ahí sí, ya no de oídas, no como los otros. ¿Quiénes dicen los hombres y ustedes? Ahora por revelación del Padre, tú eres el Cristo. De oídas te había oído, más ahora mis ojos y hermanos. Y el Señor te permite un zarandeo para conocer un poco más la gloria del Señor. Conocer un poco más, un aspecto más íntimo del propio Señor. ¿Amén? Para volvernos en espíritu y clamar al Señor, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, ese resplandor, porque ya la entrada está. Dice que el velo se rasgó y por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo, pero ahora en la presencia del Señor en el santísimo, el Señor va renovando, nos va renovando y va esclareciéndonos un poco más de Él mismo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, mira que es leve y es momentánea, gracias al Señor, no es por la cantidad, ¿sí? Pero es tribulación, gracias al Señor. Yo le digo a esto el sándwich divino, ¿sí? Está acolchado por los 2 panecitos, la parte fuerte de la tribulación, ¿verdad? El queso y el jamón, esa es la tribulación, pero está acolchado por la leve y la momentánea. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué produce? Un cada vez más excelente
y eterno. Mira que el hombre natural se conforma con lo bueno, pero hay algo más alto que lo bueno, que es lo excelente. Y lo excelente es el Señor. Como dice el Señor, pero yo les muestro un camino más excelente. Es el propio Señor, que es amor. ¿Amén? Que es Dios mismo, que excede a los dones, aunque los dones son de Dios. Excede aún entregar nuestra vida como mártires, dice ahí en Romanos, en 1 Corintios 13. Aunque eso también, si el Señor lo permite, gloria a Dios. Excede aún si conocemos todos los misterios de Dios. Pero si no hay esto, el camino más excelente es el amor de Dios, que es Cristo. El amor de Dios no es un sentimientito, no, es Cristo, que se entregó y que ahora se está formando en nosotros. Por eso esta mujer tuvo revelación y se adelantó a la sepultura del Señor. Pues nosotros somos los que nos adelantemos, entre comillas, a la venida del Señor y digamos, ven, Señor Jesús, y que no nos sorprenda como las vírgenes imprudentes, insensatas, ¡ay, ay, ay, llegó el Señor! Y no tenían aceite en las vasijas, o sea, en sus almas, y las lámparas de su espíritu se estaba ya agotando, o sea, tenían el espíritu apagado, no tenían un espíritu ferviente, como dice el espíritu Pablo, sed de espíritu ferviente. No entristezcáis el espíritu, no. Entonces, ¡ay, ay, danos vosotras de vuestro aceite! Y dicen, no. Vayan ustedes al que vende y compren, o sea, hay que pagar un precio. Pero ya no había tiempo. Se les pasó el tren, como decíamos. Y no entraron a la... No perdieron la salvación, pero no entraron a la... Entonces, se pasa. Aprovecho. Como esta mujer María, a los pies del Señor. ¿Sí? Valoró al Señor en la medida del valor del Señor. Y para eso hay que decirle, Padre, revélame más a tu hijo. Yo quiero ver el valor de tu hijo. Quiero apreciarte más. ¿Ven? Y el Padre lo hace, hermano. El Señor conoce. Y hay una bienaventuranza que dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el Señor sigue limpiando nuestros corazones para verlo a Él cada vez. Amén. No nos interesan programas, concilios, nada nos interesa al Señor mismo y estar juntos, pero delante del Señor, sin ningún otro interés. Amén, amados. Que la obra de Dios en nuestro espíritu, ¿sí? La revelación de Dios en el espíritu. ¿Sí? La obra de edificación de Dios en nuestro espíritu. Me levanto a las 6. Creo que hay unos al fondo. Voy a revisar. Ok. Entonces, amados. Por favor, el que tenga los micrófonos abiertos. Me levanto a las 6. Me desperto a las 4:30. Hable de social y yo lo escucho. Hermanos, me dicen acá que alguien tiene un micrófono abierto ¿Tomo agua? para que lo puedan cerrar, porque de pronto interrumpe la voz de la enseñanza. Gracias. Entonces, la revelación de Dios en Cristo por el Espíritu. Yo no sé si tenemos otros minutos, unos minutos más. ¿Sí? Solo hasta las 6 de la mañana, hermano. Quiero que me acompañen y ahí vamos cerrando hoy. Al libro de Hebreos, vamos a ir a Hebreos 9 para ir entendiendo unas figuras, porque ahí en 2 Corintios dice que cuando ellos leían a Moisés tenían el entendimiento embotado, pero ahora nosotros, como estamos en Cristo, en el Espíritu, al leer a Moisés ya con el entendimiento abierto, con el velo quitado, porque nos volvemos al Señor esperando de Él su revelación, entonces empezamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, detrás de esas figuras, de esas sombras. Por eso que hablábamos ayer no fue coincidencia, fue una introducción a lo que estamos siguiendo hoy, a lo que el Señor había puesto en mi espíritu, ¿sabes? Gracias al Señor, porque esas son las confirmaciones del cielo. Gracias al Señor. No se grabó con los aparatos, pero quedó grabado en los corazones de los hermanos. Yo sé que sí.
Entonces, para leer este capítulo 9, que vamos solamente a leerlo, ustedes recuerdan que el Señor, cuando le reveló el tabernáculo a Moisés y también el templo a David, que lo edificó Salomón, que Salomón es una figura de Cristo, edificándole casa al Padre, ¿sí? Porque dice que tú no me edificarás casa, le dijo a David, pero tu hijo que saldrá de tus entrañas, él me edificará casa. Y él será para mí el hijo y yo seré para el Padre. Una palabra profética señalando hacia el verdadero hijo de David, que es el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que vino para edificarle casa al Padre. Y vamos viendo cuál es el sentido del corazón del Padre, que haya una casa para él. Su iglesia, su templo espiritual, su tabernáculo. Entonces vemos que a través de la Biblia el desarrollo de este propósito de Dios, de la edificación de su casa. Pero hay que entender unos principios espirituales, esos sentidos espirituales del Señor, para comprender a Dios en el espíritu, para asegurarnos que hay una verdadera edificación de la iglesia. Entonces, en esos modelos, tanto del tabernáculo como del templo, que son figura y sombra de la realidad, que es el verdadero templo, tabernáculo de Dios, que somos la iglesia, hay que ver algo primero panorámico. Las partes de ese tabernáculo, del templo del Señor, que tenía 3 partes, así como dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así el tabernáculo y el templo tenían el atrio, que era el lugar más exterior, que nos habla del cuerpo, ¿sí? Ahí es donde se recibía la luz del sol. Ellos estaban bajo la luz del sol, en el atrio, donde se ofrecían los sacrificios y esos movimientos y todo, ¿sí? O sea, la parte más exterior que nuestro cuerpo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo para el Señor. Como dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para Dios, ¿sí? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero más adentro está el lugar santo que nos habla del alma, ¿sí? Y el lugar santo ya no le entraba la luz del sol, pero sí le alumbraba la luz del candelero. Nos habla ya de los hijos de Dios en esa comunión, como miembros del cuerpo de Cristo, de ese amor filial, de ese movimiento filial. Amén. Siendo alimentados del pan del cielo que es Cristo, ¿sí? Y siendo testimonio de Cristo como un pan en cada localidad. Por eso en la mesa de los panes de la proposición tenía 12 tortillas, 12 panecitos, que representaba a cada una de las tribus de Israel y que representa a cada una de las localidades de la tierra. Y el candelero representa a la iglesia en cada localidad. El conjunto de los hijos de Dios en una localidad es la iglesia o el candelero de Dios en esa localidad. ¿Sí? Y está el altar del incienso, de oro, que estaba en el santo, pero se pasaba al santísimo. O sea, nuestras oraciones, cuando empezamos a veces las reuniones, vamos a orar como que, Señor, y ahí poco a poco vamos del alma y entramos a la comunión íntima con el Señor. Amén. Y el Señor dice, adoraré con el espíritu, pero adoraré también con el entendimiento. O sea, que está ese vínculo, esa unión, ese fluir del Espíritu del Señor por su Espíritu Santo y empieza a fluir a nuestra alma y ahí nuestro entendimiento ya no está embotado, sino alumbrado por el Señor. Amén. Pero hay un lugar más íntimo que no tenía ni la luz del sol ni la luz del candelero, sino que estaba en completa oscuridad natural, hablando de la luz natural, sino que ahí tenía que alumbrar la luz de la gloria del Señor. Hermanos, porque poner una lamparita para alumbrar es una ofensa al Señor, porque el Señor es la luz. Y de ahí del lugar santísimo de nuestro espíritu, donde está dentro del espíritu del hombre, en nuestro hombre interior, que ahora mora el Espíritu Santo, ahora el Señor empieza a alumbrar y recibimos la revelación porque ¿qué era lo que había dentro del lugar santísimo? Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto que nos habla de Cristo. ¿Sí? Que hoy no vamos a entrar en esos detalles, después vamos a entrar un poquito con los hermanos en un poquito esos detalles. Pero sobre el arca del pacto, eso sí lo vamos a adelantar un poquito, había una tabla que se llamaba la tabla de la propiciación, donde el sacrificio que fue ofrecido afuera del cordero, que es una figura del sacrificio de Cristo en la cruz, era introducido al Santísimo y esa sangre
era rociada sobre el propiciatorio. Y ahí Dios fue propicio para los hombres. Cuando fue derramada la sangre de Cristo. Esa era una figura. Esa sangre de corderito era una figura. ¿Y sabes quién introducía esa sangre al lugar santísimo? El sumo sacerdote, que era una figura de Cristo. Cristo es el sacrificio y los sacrificios. Y Cristo es el propio sumo sacerdote que nos lleva en sus hombros al lugar santísimo en base a su sacrificio, a su sangre derramada. Y ahí es que el Señor nos es propicio a nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena que contó el Señor? Que habían dos hombres. Había un fariseo, diga, Señor, se jactaba, gracias, porque yo no soy como ese publicano, ese cualquiera. Yo doy el diezmo de todo, y oro 3 veces al día, y hago de todo, y él se justificaba por sus propias cosas. Claro, el Señor quiere que seamos generosos, pero por eso no nos vamos a jactar ni a justificarnos delante de Dios. Claro, Dios quiere que oremos, pero por eso no es que nos va a recibir el Señor y nos vamos a presentar delante del Señor por eso. Todo eso es necesario. Como dijo el Señor, era necesario hacer esto sin dejar aquello. Pero lo esencial, lo importante, amados, importante, era aquello que dijo el publicano, pero el publicano se daba de golpe y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que este hombre. O sea que el publicano puso su confianza en el Señor, que el Señor le fuera propicio. Amén. Entonces nunca va a ser por la justicia propia, por nuestros propios méritos, que no los hay, delante del Señor. Y ahí la sangre fue derramada, ahí en el Santísimo sobre el arca, y dice el Señor, de allí me declararé a vosotros. Es decir, la obra del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, como dice ahí. Atender la voz de Dios por su Espíritu, nuestro Espíritu. De allí yo me declararé a vosotros. Y de ahí, entonces, salía el conocimiento de la voluntad de Dios para el pueblo. Amén. Amén. Conocer la voluntad íntima del Señor. Es con los que le temen, dice el Señor, y a ellos dará a conocer su pacto. Qué precioso, amados, conocer la intimidad del Señor. Conocer la voluntad de Dios en espíritu. Esto no te lo da solo una cátedra. Hermanos, hay seminarios donde la gente se mete a un seminario y sale de ahí perdiendo la fe. Te han dado caso, ¿sabes? Pero en la caminata con Cristo, hermanos, la fe se aumenta. ¿Sabes cómo se aumentó la fe de Pedro? Satanás ha pedido para zarandearte. ¡Ay, Dios mío! Pero yo he rogado por ti, aleluya, que es el sumo sacerdote, a la diestra del Padre, que no falla, que es infalible. Amén. Y hermanos, cuando hay una revelación de Dios, nadie te la quita. Por eso Pablo pudo terminar su ministerio diciendo, no fui rebelde a la visión celestial, porque él recibió directamente del Señor. Y eso, hermano, lo mudó. Y eso lo llevó a cumplir el objetivo. Hombres como Abraham, estando en un pueblo pagano, recibió visión de la ciudad celestial, la cual tiene fundamentos. Eterna, celestial, lo que viene de Dios, la verdadera edificación, lo que viene de él del cielo. No se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Abraham salió, se despojó de Ur de los Caldeos y se fue, sin saber ni siquiera sin conocer la tierra donde Dios lo llevaba, porque sabía quién se le había manifestado, se le había revelado en el camino. Por eso Moisés, como el Señor se le reveló como el gran yo soy, aún tuvo por poco la riqueza y la sabiduría de los egipcios y se fue al desierto allá con un palo arriando ovejas, porque sabía quién lo había llamado y para quién lo había llamado. Hombres con visión celestial, necesitamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos, amados. Y más en estos tiempos de tanta confusión, necesitamos esa voz del Espíritu Santo por su palabra, abriendo nuestros ojos para conocer más al Señor y el modelo que nos ha revelado de la edificación celestial. Hermano, revelación y espíritu. Si no hay revelación, no hay verdadera edificación. Puede haber una pantomima, pero no edificación, que es el espíritu. Y ahí es donde el Señor se goza y se alegra en medio de sus hijos. Amén, amados. Amén. Amén. Hermanos, yo creo que hoy no voy a leer Hebreos, dejémoslo para mañana, Dios mediante. Pero el Espíritu me deja acá y que el Espíritu mismo le hable. Yo no sé cómo decírselo, pero yo sé que el Espíritu sabe. Démosle gracias. Padre, te damos gracias. Bendito Padre amado, por tu Hijo Jesucristo.
por la revelación preciosa de tu Hijo. Sigue abriendo nuestros ojos. Glorifícate, magnifícate en tu iglesia. Dependemos de ti, Señor, perdona. Señor, cualquier suficiencia propia de nosotros, Señor. Llévanos al punto de depender de ti, Señor, ayúdanos. Sigue guiándonos en esta senda, que es como la luz de la aurora, Señor. Gracias porque tú nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Señor. Sigue revelándote, Señor. Oh, por tu Espíritu Santo, Señor, tú prometiste, Señor, edificar tu iglesia, Señor, seguir edificando lo tuyo, Señor. Porque tú quieres lo tuyo en la tierra y aunque se levanten las puertas del Hades, nadie va a prevalecer contra ti, Señor. Ningún diablo va a prevalecer, aunque se levante. Ni ninguna carne humana rebelde. Ni aún nosotros mismos. Llévanos al punto de como María, estar a tus pies y que la casa se llene de la fragancia de este perfume y que podamos, como esta mujer se adelantó a la sepultura, también poder estar apresurándonos para tu venida. Jesús, límpianos de lo nuestro, perdóname, Señor. Cualquier cosa que haya en mi corazón que yo ni conozca, como decía David, aún líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor. Perdóname, Señor, aún lo que no conozca, Señor, y gracias, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sigue hablándonos, sigue revelando, sigue avanzando. Que te amemos a ti, te sigamos a ti. Amén. Gracias y ojalá juntos con tu ayuda, en tu amor, en tu Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en la vida de cada gloria al Señor. Amén, amado. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor que nos haya permitido tener esta comunión, que es primeramente con el Padre y con el Hijo. Y entre nosotros los hermanos, la iglesia. Los esperamos mañana a partir de las 7. De pronto estamos abriendo un poquito entre 7 y 7 y cuarto para que tengan paciencia. Los que de pronto quieren entrar a las 7 y no encuentran la puerta abierta. Pero a lo fijo vamos a estar mañana. Seguimos compartiendo lo que el hermano Iván pues nos ha traído de parte del Señor. No olvidemos, hermanos, la generosidad de la iglesia, como siempre invocamos esto para la ofrenda del hermano Iván. Entonces, pues para que no sea gravoso y la recojamos un solo día, la podemos estar recogiendo cada día. Aquí tenemos una cajita para eso, de modo que lo que disponga, hermano, en el corazón, hágalo como para el Señor. Amén. Bueno, entonces mañana un abrazo, nos despedimos y los esperamos a los que están a la distancia y a los hermanos que hoy hacen presencia. Amén.